Millonario queda impactado al descubrir que Mendiga Negra ocultaba un secreto millonario. Samuel caminaba como siempre, con pasos firmes y mirada fija en el horizonte. Su traje impecable, reloj de oro brillante y una arrogancia que parecía llenar la calle entera. Nadie se atrevía a impedir que este hombre, dueño de todo y de todos, cruzara su camino sin ser notado. Pero esa mañana, algo diferente rompió su rutina. Ahí, en medio del ruido y la prisa, la vio Elena, una mujer negra, vestida con harapos, sentada en la esquina del parque, rodeada de cajas y botellas vacías. Su rostro, marcado por el tiempo y la tristeza, todavía mantenía una mirada inquietantemente fija hacia Samuel. Algo en ella le clavó un escalofrío que le atravesó la espalda. Al principio, Samuel giró la cabeza para evitarla. Otra mendiga más. No hay tiempo para eso. Pero sus ojos regresaron como un imán prohibido. Ella no pedía, simplemente estaba ahí, en medio de ese caos urbano que él pensaba controlar a su antojo. Esa presencia le rompió todas las reglas. Fue un roce invisible contra su pecho, un nudo, un apretón, esa sensación molesta que no puede ignorarse. Pasaron los días y Elena seguía en la misma esquina, como un enigma sin resolver. La voz de su viejo amigo José llegó como un disparo al corazón de Samuel. ¿Sabes algo de esa mujer? Dicen que esconde algo que cambiaría la vida de cualquiera que lo descubra. La gente murmura, hermano, que no es lo que parece. La curiosidad quemaba a Samuel. Esa chispa que habías dejado enterrada bajo años de negocios sucios, traiciones y deslealtades. Así que empezó a buscar. No fue fácil. Las pistas eran fragmentos dispersos, susurros en cafés, una mirada aquí, una palabra allá. Pero cada pedazo que juntaba hacía estallar más preguntas. ¿Por qué Elena estaba en las sombras si su misterio era tan grande? Más desconcertante aún, su historia parecía enlazarse con la suya, con una red invisible que escalaba hasta lo más alto de su árbol genealógico. Su familia, la que él creía invencible, escondía secretos que amenazaban con destruir todo. Cada vez que Samuel encontraba una respuesta, el dolor se intensificaba. El peso de lo desconocido lo aplastaba, el orgullo se contraía y un temblor frío le recorría las manos. Ese hombre infalible, que había sacrificado todo para convertirse en leyenda, sentía su mundo tambalear. Su mundo, que ahora se enfrentaba a una mujer sin hogar. ¿Podría una vida tan rota tener la llave de su propia fortaleza? Y justo cuando parecía listo para dar el salto, un hombre apareció de la nada en la calle. Su voz baja, misteriosa, sé la verdad sobre ella. ¿Puedo ayudarte? Pero ten cuidado. Lo que descubras no solo cambiará tu pasado, Samuel, podría destruirte. La advertencia colgó en el aire como un filo invisible. El hombre desapareció tan rápido como llegó, dejando a Samuel congelado. La mezcla de miedo y ansia le quemaba la garganta. ¿Vale la pena arriesgarlo todo? ¿Qué es lo que esa mujer esconde? ¿Será acaso una historia de traición o algo más oscuro que las sombras mismas? Justo ahí, en el filo de sus decisiones, Samuel quedó atrapado entre la avaricia y la humanidad. Los secretos estaban al alcance, y el golpe que podía derribar su universo esperaba pacientemente. Elena lo observaba desde la distancia, sin mover un músculo, pero con todo el misterio del mundo en sus ojos. ¿Qué pasará cuando el velo se levante y esos secretos salgan a la luz? ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal.
No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! Samuel se quedó allí, paralizado. Las palabras del extraño resonaban en su mente, un eco ominoso que latía con cada latido de su corazón. La advertencia lo pesaba, le arrugaba el estómago. ¿Qué secretos ocultaba Elena? Y más importante, ¿qué papel jugaba él en todo esto? Mientras sopesaba estas cuestiones, el murmullo de la ciudad se convirtió en un ruido distante, como si el mundo entero hubiera detenido su giro para escuchar sus pensamientos. Elena, desde lejos, lo observaba con una calma inquebrantable. Sus ojos parecían contener un océano de misterios, y esa mirada le resultaba perturbadoramente familiar. Sintió un tirón en su pecho, una especie de conexión inexplicable. Era como si, en algún lugar profundo de su ser, supiera que ella tenía la clave de su historia. De repente, una explosión de gritos y caos interrumpió su concentración. Un ruido seco resonó a su izquierda, y el clamor de la vida urbana se convirtió en un torrente de pánico. La gente comenzó a correr, empujándose, gritando. Samuel se dio la vuelta justo a tiempo para ver un coche arremeter contra la acera, derrapando peligrosamente. Y ahí, en la línea de su caos, vio a Elena. Ella no se movía. El tiempo pareció detener. Samuel sintió ese nudo en la garganta regresar, más feroz que antes. Se lanzó hacia ella, con el impulso del corazón en su pecho, mientras el mundo se convertía en un borrón. El auto avanzaba veloz. El conductor, pálido, frenó, pero no lo suficiente. ¡Elena!, gritó. Con un impulso desesperado, se lanzó hacia ella, sus manos extendiéndose. Pero el golpe fue golpeado por una sombra, un movimiento veloz que lo alejó. Un hombre con un abrigo oscuro se interpuso, protegiéndola. Mientras el coche pasaba como un susurro mortal, el vehículo se detuvo, girando en un ángulo peligroso. El conductor salió, su rostro desencajado de miedo, confundido. No lo hice a propósito, lo juro. La multitud se congregó, murmullos, miradas de asombro. Pero Samuel solo tenía ojos para Elena. Él la tomó del brazo. ¿Estás bien? ¿Te hizo daño? Ella lo miró, y en su mirada había una sorpresa. No pasó nada, solo estoy aquí. Pero su respuesta no se sentía correcta. La tensión en el aire era palpable, un zumbido de inquietud. Las cosas estaban demasiado calmadas. De pronto, Elena dejó escapar un susurro que le erizó la piel. No es lo que piensas. No soy quien crees que soy. Una revelación cambió el ambiente. Momentos después, de entre la multitud, alguien gritó. Entonces, una mujer se acercó, alzando la voz. «Elena, por favor, no. No quiero que te lleven de nuevo». La multitud contuvo la respiración. ¿Qué significaba eso? Los murmullos crecieron. La intriga se tejió entre los presentes. Samuel sintió que la tierra se hundía bajo sus pies. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién era realmente esta mujer? La mirada de Elena se volvió sombría. Su rostro se descompuso. Tienes que entender, hay cosas que no sabes. La gente buscará. No puedo quedarme. Samuel sintió el frío del miedo invadirle. ¿A dónde piensas ir? No puedes dejarme. Pero antes de que ella pudiera responder, un par de coches de policía llegaron. Sirenas sonando como gritos de alarma. ¡Al suelo! ¡Todos al suelo!, ordenaron los oficiales.
corriendo hacia ellos. Todo se descontroló en un instante. Samuel sintió que la realidad se desvanecía. ¿Por qué estaba ella en peligro? Y lo más importante, ¿qué secretos ocultaba que provocaban este caos? En ese momento, el mundo pareció girar al revés. Todo lo que creía saber se desmoronó, dejando solo un desasosiego abrumador. Dentro de toda esa confusión, un último grito penetró sus pensamientos. No dejes que te atrapen, Samuel. Las palabras de Elena resonaron en su cabeza mientras era arrastrado hacia el tumulto. Y con cada segundo que pasaba, el abismo de sus secretos se hacía más profundo. ¿Qué había hecho él para merecer esto? ¿Quién era ella? La conexión era irrefutable, pero el peligro inminente lo hacía cuestionar su propio lugar en la historia. ¿Vale la pena seguir luchando por descubrir la verdad? ¿O es mejor huir y dejar que todo se decante solo? En ese momento de máxima tensión, Samuel quedó dividido entre su deseo por la verdad y el terror al descubrimiento que se avecinaba. La vida de Elena, su propia vida, colgaba de un hilo. Y así, con un solo paso hacia el desconocido, el futuro de los dos se volvía más incierto que nunca. Samuel estaba en medio del tumulto, sus sentidos inyectados de adrenalina. No dejes que te atrapen, Samuel. Resonaba en su mente como un tambor, marcando el ritmo de su creciente ansiedad. La policía corría, la multitud gritando, pero todo se sentía lejano. Solo tenía ojos para Elena, su mirada suplicante y sombría. En ese instante, el peligro se sentía tangible, que la perseguía. De repente, un brillo intenso en el costado de su visión captó su atención. Un hombre apareció, empujando a la gente a su alrededor, como si conociera un camino que nadie más podía ver. Llevaba un sombrero negro y su rostro estaba cubierto de sombras. Cuando sus miradas se encontraron, Samuel experimentó una conexión visceral, como si un hilo invisible los uniera. «Samuel», gritó, y su voz sonó como un eco familiar, aunque no podía identificar por qué. Antes de que pudiera responder, una explosión retumbó por el aire, haciendo temblar el suelo bajo sus pies. Samuel dio un paso atrás, el corazón en un caos. El hombre del sombrero apenas se inmutó y avanzó hacia Elena, que ya parecía haberlo reconocido. «Es él», dijo ella, su voz apenas un susurro, pero con una mezcla de terror y alivio. «Él puede ayudarme». El hombre se detuvo frente a ella, y de repente la multitud se paralizó. La atmósfera gruesa se volvió un susurro nervioso. «No tienes que volver, Elena», dijo, con una calma que parecía burlarse del caos que los rodeaba. «Ellos están buscando la verdad, pero no todo lo que brilla es oro». Las palabras se colaron en la mente de Samuel con un peso devastador. ¿Qué significaban? ¡Qué verdad! Pero en ese momento, todo cambió. La mujer que había gritado antes, la que parecía temer un peligro inminente, dio un paso adelante, su rostro pálido y tembloroso. «No, por favor, no puedes dejar que te encuentren, Elena. No debes». «¿Qué está pasando?». Samuel apenas pudo pronunciar, el pánico creciendo como una ola dentro de él. Miró a Elena en busca de respuestas, pero todo lo que vio fue una desesperación que nunca había detectado antes. ¿Por qué estaba tan expuesta? El hombre del sombrero se volvió hacia él y, sin decir palabra, pareció leer su confusión. Con un movimiento rápido, sacó algo de su abrigo. Un medallón, negro con oro, desgastado por el tiempo. «Es pues tuyo, no dejes que lo toquen», dijo, extendiéndoselo a Samuel. «Tú eres el último que puede protegerlo». Pero mientras le pasaba el objeto, una portezuela se abrió en su mente. Un grito desgarrador lo interrumpió. Fue Elena. «¡No, no, no, no!». Sus ojos se desorbitaban de terror. Samuel se giró rápidamente para seguir su mirada y vio a dos hombres uniformados abriéndose paso entre la multitud con autoridad.
Sus manos estaban en sus caderas, listos para desenfundar, y una rabia incontrolable llenaba el aire. ¡Al suelo!, dijeron, pero en lugar de obedecer, la mujer que había gritado antes se lanzó hacia ellos, interceptando su camino. «No, no pueden llevarla de nuevo. ¡No otra vez!». Su voz crujía con la desesperación de alguien que había enfrentado este dilema antes. «¡Por favor!». Y en ese instante, un silencio absoluto cayó sobre la escena. Samuel sintió que todo se paralizaba. ¿Qué le había pasado a Elena? ¿Qué oscuro secreto guardaba el medallón que ahora tenía en su mano temblorosa? Sin querer, sus dedos tocaron el objeto. Un destello le atravesó el cuerpo, una ola de energía que lo empujó hacia atrás, haciéndolo caer al suelo. La multitud se disolvió. Los gritos se transformaron en ecos lejanos. Samuel miró hacia arriba, confundido. La mujer que había suplicado y Elena, en un momento de profundo contacto visual, intercambiaron una mirada que destilaba entendimiento y traición. Fue suficiente para que la tierra se abriera bajo sus pies. La realidad de todo lo que había creído, todo lo que sabía, se esfumó. Elena no era solo una mendiga. Algo más se escondía detrás de sus ojos tristes. Algo que podría terminar con ellos, con todos. «¡Samuel! ¡Sal de aquí!». Gritos resonaban en su mente mientras todo se desmoronaba a su alrededor. En ese momento, el caos se convirtió en angustia, pero él sabía que todo lo que estaba a punto de descubrir podría cambiarlo para siempre. Con un temblor en el pecho y su futuro en el aire, Samuel se dio cuenta. La verdad tenía un precio. ¿Era ese el precio que estaba dispuesto a pagar? Samuel estaba en medio del tumulto, sus sentidos inyectados de adrenalina. «No dejes que te atrapen, Samuel», resonaba en su mente como un tambor, marcando el ritmo de su creciente ansiedad. La policía corría, la multitud gritando, pero todo se sentía lejano. Solo tenía ojos para Elena, su mirada suplicante y sombría. En ese instante, el peligro se sentía tangible. ¿Qué la perseguía? De repente, un brillo intenso en el costado de su visión captó su atención. Un hombre apareció, empujando a la gente a su alrededor, como si conociera un camino que nadie más podía ver. Llevaba un sombrero negro y su rostro estaba cubierto de sombras. Cuando sus miradas se encontraron, Samuel experimentó una conexión visceral, como si un hilo invisible los uniera. «¡Samuel!», gritó, y su voz sonó como un eco familiar, aunque no podía identificar por qué. Antes de que pudiera responder, una explosión retumbó por el aire, haciendo temblar el suelo bajo sus pies. Samuel dio un paso atrás, el corazón en un caos. El hombre del sombrero apenas se inmutó y avanzó hacia Elena, que ya parecía haberlo reconocido. «Es él», dijo ella, su voz apenas un susurro, pero con una mezcla de terror y alivio. «Él puede ayudarme». El hombre se detuvo frente a Elena. La multitud se paralizó. La atmósfera gruesa se volvió un susurro nervioso. «No tienes que volver, Elena», dijo, con una calma que parecía burlarse del caos que lo rodeaba. «Ellos están buscando la verdad, pero no todo lo que brilla es oro». Las palabras se colaron en la mente de Samuel con un peso devastador. ¿Qué significaban? ¿Qué verdad? Pero en ese momento, todo cambió. La mujer que había gritado antes, la que parecía temer un peligro inminente, dio un paso adelante, su rostro pálido y tembloroso. «No, por favor, no puedes dejar que te encuentren, Elena. No debes». «¿Qué está pasando?», Samuel apenas pudo pronunciar, el pánico creciendo como una ola dentro de él.
Miró a Elena en busca de respuestas, pero todo lo que vio fue una desesperación que nunca había detectado antes. ¿Por qué estaba tan expuesta? El hombre del sombrero se volvió hacia él, y sin decir palabra, pareció leer su confusión. Con un movimiento rápido, sacó algo de su abrigo. Un medallón, negro con oro, desgastado por el tiempo. «Esto es tuyo. No dejes que lo toquen», dijo, extendiéndoselo a Samuel. «Tú eres el último que puede protegerlo». Pero mientras le pasaba el objeto, una portezuela se abrió en su mente. Un grito desgarrador lo interrumpió. Fue Elena. «¡No, no, no, no!». Sus ojos se desorbitaban de terror. Samuel se giró rápidamente para seguir su mirada y vio a dos hombres uniformados abriéndose paso entre la multitud con autoridad. Sus manos estaban en sus caderas, listos para desenfundar, y una rabia incontrolable llenaba el aire. «¡Al suelo!», dijeron, pero en lugar de obedecer, la mujer que había suplicado antes se lanzó hacia ellos, interceptando su camino. «¡No! ¡No pueden llevarla de nuevo! ¡No otra vez!». Su voz crujía con la desesperación de alguien que había enfrentado este dilema antes. «Por favor». Samuel sintió que todo se paralizaba. Luego, en un instante, la realidad se desmoronó. Una explosión, pero no de sonido, sino de luz, iluminó el área. Un resplandor cegador los envolvió. El medallón en su mano comenzó a vibrar, palpitando como un corazón. Su cuerpo se estremeció, y de pronto todo lo que creía sobre Elena se desvaneció. Cuando la luz se disipó, ahí estaba ella, brillante, transformada. Su apariencia cambió. El harapo se hizo luz. Su rostro reveló una belleza casi celestial. «Samuel, escúchame», dijo, su voz resonando como un eco en su mente. «Soy parte de algo más grande. No lo entiendes, pero este medallón es nuestra conexión». Las personas a su alrededor murmuraban. El miedo se había transformado en asombro. Pero lo que más impactó a Samuel fue la expresión en los rostros de los policías. Entre la ira había un reconocimiento. Uno de ellos se acercó incrédulo, sus ojos fijos en Elena. «No puede ser. ¿Tú?», murmuró, y Samuel pudo sentir la tensión agazapada en el aire. ¿Qué historia se ocultaba en el trasfondo de esos ojos? «Ellos vienen por mí», continuó Elena, ahora más firme. «No solo estoy huyendo de ellos, estoy huyendo de un legado, algo que está atado a nuestra sangre, algo que compartimos». Samuel no pudo evitar sentir un hilo de miedo entrelazado con fascinación en sus venas. La realidad se torcía, redefiniendo lo que creía saber. Los policías comenzaron a retroceder, confusos, pero con una resolución notoria. «No puedes escapar de tu destino, Elena», gritó uno de ellos. La atmósfera se volvió caldo de tensión. Samuel miraba a su alrededor, sin saber en quién confiar. Aquella mujer que había visto en la esquina del parque ahora era algo diferente, algo desconocido. «Samuel, el medallón», dijo Elena, su voz cortando a través del caos. «Es la clave. No dejes que caiga en sus manos. No sabes lo que pueden desatar». Su mirada lo atravesó. La confusión en su cuerpo se transformó en una rabia incontrolable. La multitud, la policía, los hombres con sombras en sus rostros, todo giraba y giraba. Pero en el centro de ese torbellino había una verdad oscura, una carga que marcaba el destino de ambos. Samuel se sentía atrapado, como si las sombras de su pasado estuvieran dispuestas a devorarlo. Todo se inclinaba hacia un punto de quiebre. «Tú no eres quien creías ser», susurró el hombre del sombrero, su voz llena de un oscuro conocimiento. «Y el tiempo se agota». La luz se cerró una vez más, el caos susurrando. Samuel tenía el medallón en su mano, sujeto con fuerza, pero la verdad que Elena había revelado dejó su mente en un torbellino. La conexión ancestral, el peligro inminente,
¿Era realmente su aliado o su mayor traición? Después de todo, el destino de su historia ahora estaba más entrelazado que nunca, dejando a Samuel ante una pregunta escalofriante. ¿Qué secretos y mentiras estaban a punto de revelar? ¿Y qué precio tendría que pagar para desentrañarlos antes de que fuera demasiado tarde? Samuel tenía el medallón en su mano. Su corazón latía con fuerza. La mirada de Helena lo atravesaba, y el caos a su alrededor se sentía ajeno. «Esto es solo el principio», le dijo él. «No puede llevarse a Helena de nuevo», gritaba, mientras la multitud murmuraba inquieta. «¿Quién es ella?», preguntó Samuel, sintiendo cómo el vórtice del misterio lo absorbía. Se miró a sí mismo. Desde que conoció a Helena, todo se había vuelto confuso. Ella sonrió, aunque sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y determinación. «No tienes idea, Samuel. No sabes quién eres realmente». Su corazón se encogió. ¿Qué significaba eso? El hombre del sombrero dio un paso hacia Helena. Su presencia era un peso en el aire. «Tu pasado te está reclamando», dijo, y su voz tenía un eco que helaba la sangre. «La herencia que llevas dentro no puede ser ignorada». «¿Herencia? ¿Qué es lo que oculto?», preguntó Samuel, sintiéndose cada vez más perdido. Entonces, la mujer que había intentado salvar a Helena se volvió hacia él, su rostro pálido. «Helena es tu hermana». El mundo pareció detenerse. Samuel se quedó boquiabierto. El medallón cayó de sus manos, rechinando contra el suelo. «¿Qué? ¿Eso no puede ser?» «Es verdad», insistió la mujer. «Los dos están ligados por un secreto antiguo. Su madre, una mujer poderosa, los separó por razones que nadie puede entender». Las palabras atravesaron a Samuel como un golpe de electricidad. Todo lo que había creído, todo lo que había decidido, se tambaleaba. Miró a Helena, buscando alguna señal, alguna evidencia de esta verdad. Ella lo observaba con tristeza, asintiendo lentamente. «Así que todo este tiempo», murmuró, su voz apenas un hilo, «has sido parte de esto y no lo sabías». La angustia y la confusión se agolpaban en su pecho, pero no había tiempo para procesarlo. La policía se acercaba más, y todo estallaba en gritos. «¡Helena!», llamó un oficial, mientras otros rodeaban a Samuel. «Danos el medallón, es una pieza clave en esta investigación». «No, no pueden tenerlo», Helena gritó, retrocediendo. Pero Samuel estaba tapado entre dos mundos, la vida que conocía y esta nueva realidad, cruda y aterradora. Alzó la vista hacia el hombre del sombrero, buscando respuestas. «Ella no puede ser capturada. Si lo es, perderás mucho más que solo tu conexión familiar», dijo, mientras la multitud empezaba a moverse. Samuel se sintió abrumado, pero algo se encendió dentro de él. «No puedo dejar que me lo quiten», pensó. Con un impulso, extendió su mano hacia Helena, y ella la tomó, sintiendo el calor de su conexión. De repente, un estruendo resonó en el aire. Un disparo. Todo se congeló. Miradas de horror, gritos de alarma. Alguien había disparado. Todo se volvió caos de movimientos rápidos y sombras. Samuel sintió el tiempo ralentizarse. «¡Helena, corre!», gritó, mientras el hombre del sombrero se interponía entre ellos y los oficiales. En la confusión, el medallón brilló intensamente, y un rayo de luz los envolvió. Cuando el resplandor se disipó, Samuel se encontró de pie, en un lugar extraño. No estaba en la calle, no había policía. Solo un silencio abrumador. Miró a su alrededor, y el horror lo invadió. Estaba en una habitación decorada con tesoros antiguos, pero desierta. ¿Dónde estaba Helena? Y más importante aún, ¿qué acababa de pasar? Su mente zumbaba. Las palabras de la mujer resonaban. «Helena es tu hermana». Pero si eso era cierto,
¿Qué significaba realmente? Un nuevo giro en su vida lo había llevado a un lugar desconocido, y el medallón seguía en su bolsillo, pulsando como si tuviera vida propia. ¿Qué secretos guardaba? Lo último que escuchó fue su propio latido, resonando en el silencio, pero sabía que esta realidad era solo el comienzo. Samuel estaba en medio de ese lugar extraño, el medallón pulsando en su bolsillo, pero la primera sensación que tuvo fue el frío, un frío que calaba los huesos. Miró alrededor con miedo, deseando ver a Elena, escuchar su voz, pero todo lo que había a su alrededor parecía desmoronarse. Las paredes estaban adornadas con simbolismos antiguos, que chisporroteaban en lo que podría ser un lenguaje olvidado. Para él era un mundo nuevo y aterrador. ¿Dónde estás?, murmuró, sintiendo que una presión creciente oprimía su pecho. Sin embargo, el silencio lo respondió. Un silencio inquieto que llenaba la habitación de un eco perturbador. Su corazón latía rápido, cada pulso sonando como un tambor lejano. Se preguntó si esto era un sueño, si en algún momento despertaría en la esquina del parque. Un crujido resonó detrás de él. Samuel se dio la vuelta y allí estaba Elena, pero no como la recordaba. Su piel irradiaba un brillo sobrenatural. Sus ojos, que antes reflejaban tristeza y desesperación, ahora destilaban inteligencia y determinación. Samuel, tenemos poco tiempo, dijo entre susurros. Pero su voz sonaba tan clara. Es el único camino. Él sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Qué? Elena avanzó un paso, extendiendo su mano. El medallón conecta nuestras vidas, pero también guarda un secreto oscuro. Los hombres de la policía no son lo que parecen. Ellos... Su voz se apagó al oír un sonido distante, pasos rápidos, el crujido de la puerta al abrirse. Samuel sintió un nudo en el estómago. Antes de que pudiera procesar la información, la puerta se abrió de golpe, y entró un hombre cuya presencia lo hizo temblar. Un policía, pero no uno cualquiera, el mismo que había gritado su nombre en la calle. Sus ojos ardían con furia y determinación. «Tienes que entregar el medallón, Samuel. No sabes lo que has desatado». Su voz resonaba como un trueno en la habitación. «¿Quién eres tú realmente?». Samuel gritó, sintiendo cómo el miedo se transformaba en rabia. «¿Por qué persigues a Elena?». El hombre hizo una pausa y por un momento parecía dudar. Pero entonces, ese instante se interrumpió con un grito desgarrador. «No, no lo puede tener». Era la mujer que había intentado proteger a Elena antes. Se detuvo en la entrada, panting y desesperada. «Elena es la clave. No sabemos lo que puede hacer si el medallón cae en las manos equivocadas». Elena retrocedió, un destello de dolor cruzando su rostro. ¿Qué significa eso?», preguntó, un temblor evidente en su voz. Eres la descendencia de un linaje antiguo de brujos», dijo el policía, ahora con una mezcla de temor y determinación. «Lo que llevas en tu sangre puede traer la salvación o la condenación de todos. Samuel, no entiendes, vendrán por ti, por ambos». Samuel miró a Elena, buscando respuestas, buscando un rayo de esperanza. En ese momento, la habitación comenzó a vibrar. Un poder antiguo despertando. «Despierta, Samuel. El medallón tiene que encajar en su lugar o estaremos perdidos», le gritó Elena, mientras una luz se intensificaba en la habitación. Todo giró nuevamente, y en un instante, una visión atravesó su mente. Un pasado lleno de magia, de seres de luz y sombras oscuras. Su mundo, su vida. Era parte de algo que nunca imaginó. El peso de ambos secretos instalándose sobre sus hombros. El hombre del sombrero entró en la sala justo cuando la luz
alcanzaba su punto máximo. «¡No!», exclamó, pero era demasiado tarde. Un destello cegador lo envolvió, y la habitación se llenó de un eco ensordecedor. Las paredes vibraban, resonando de un poder tan antiguo que parecía querer tragarlos a todos. «¿Qué hiciste?», preguntó Samuel, su voz un grito desgarrado. Elena, con su rostro iluminado, respondió con firmeza: «Atamos nuestro destino. Pero ahora, Samuel, hay algo que debes saber. Lo que creías de mí no era todo». Y antes de que pudiera preguntarle, el medallón explotó en una lluvia de luz y sombras. Todo se desvaneció en un instante, dejando a Samuel solo en la oscuridad. La verdad aún al alcance de su mano, pero más lejana que nunca. Su corazón se detuvo, y solo ese eco resonaba en su mente. No todo es lo que parece. Samuel estaba en medio de la oscuridad. La realidad aún se distorsionaba. El medallón vibraba en su mano. Su eco resonaba en su mente. Sin embargo, antes de que pudiera asimilar lo que había pasado, una explosión de luz envolvió el cuarto y sintió un tirón en el pecho, como si algo lo arrancara de su lugar. La habitación se desvaneció en un torbellino de col. El caos que antes lo rodeaba ahora era un eco distante. Las personas estaban allí, pero todo parecía... Gritaron, avanzando hacia ellos con una determinación escalofriante. Su mirada no era de justicia, era caza. El ambiente se volvió pesado con la tensión, como si el aire mismo estuviera advirtiendo sobre el peligro inminente. «¡Elena, corre!», Samuel gritó, pero en ese instante todo estalló en caos. Los hombres cargaron hacia ellos, gritando órdenes, mientras la multitud se alejaba, confundida y asustada. Al girar, unos pasos retumbantes resonaron detrás de él. El hombre del sombrero. Su rostro se veía diferente, más amenazador. «No puedes escapar de la verdad, Samuel. Eres parte de esto», dijo, y sus palabras lo atravesaron como un cuchillo. Sin pensarlo, Samuel se apresuró hacia Elena, pero algo en el ambiente cambió repentinamente. Sintió una corriente de energía, como una sacudida eléctrica entre ellos. En un abrir y cerrar de ojos, Elena se volvió aún más pálida. Sus ojos se agrandaron en horror. «¡Oh!», gritó, y entonces una sombra emergió del suelo, absorbido el lugar en una negrura aterradora. Todo se volvió silencio. Samuel vaciló. Un instante que se sintió como una eternidad. Entonces la escena se iluminó de nuevo, pero esta vez todo estaba más oscuro. Las personas estaban allí, pero sus rostros eran extraños, como figuras de otro mundo. Y en el centro, una figura imponente emergió de la sombra. Era su madre. «¡Mamá!», Samuel sintió un abrumador estallido de emociones. Pero algo no estaba bien. Su madre se veía diferente. Su sonrisa era oscura. «He estado esperando este momento, hijo», dijo con una voz llena de ecos. Una voz que traía secretos. «¿Qué haces aquí?», Samuel cuestionó, la confusión y el miedo entrelazándose en su pecho. «Todo lo que creías saber sobre tu vida, sobre nosotros, es una ilusión», su madre reveló, y las palabras golpearon a Samuel con la fuerza de una tormenta. «Eres el último de nuestra línea, lo que hemos protegido durante décadas». Y él señaló al hombre del sombrero. «Ha estado esperando para eliminarte». Samuel sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Miró a Elena, buscando alguna respuesta, pero su rostro se había vuelto una mezcla de pánico y compasión. El hombre del sombrero se acercó,
sus ojos brillando con una voracidad insaciable. Todo giraba, y en aquel instante, Samuel se dio cuenta de que la verdad podía ser más desgarradora que cualquier mentira. Ahora, entre las sombras y la luz, se enfrentaba a la decisión más devastadora de su vida. ¿Qué supone esto para nosotros?, gritó, su voz resonando en la confusión. La atmósfera era pesada. La verdad ya no parecía un faro. El medallón seguía en su bolsillo, y Samuel comprendió que la lucha apenas comenzaba. De repente, una explosión ensordecedora sacudió la tierra. Un estruendo que atravesó a todos. La multitud gritó, y una nube de humo y escombros los envolvió. Samuel se dio la vuelta, pero cuando la neblina se disipó, no había nada. Ni su madre, ni Helena, ni el hombre del sombrero. Solo un vacío aterrador. Y en su mano, el medallón comenzó a brillar. ¿Qué había pasado? ¿Dónde estaban todos? Y lo más importante, ¿qué secretos ocultaba realmente su madre que la habían llevado a este instante? Samuel sintió la presión en su pecho aumentar. El miedo y la confusión lo consumían. La historia no había terminado. Apenas comenzaba a revelarse. Samuel estaba en medio de la oscuridad. La realidad aún se distorsionaba. El medallón vibraba en su mano, su eco resonando en su mente. Sin embargo, antes de que pudiera asimilar lo que había pasado, una explosión de luz envolvió el cuarto y sintió un tirón en el pecho, como si algo lo arrancara de su lugar. La habitación se desvaneció en un torbellino de colores. Samuel cerró los ojos. Una sensación de mareo lo arrollaba. Cuando finalmente los abrió, se encontró de vuelta en la esquina del parque, donde todo había comenzado. El caos que antes lo rodeaba ahora era un eco distante. Las personas estaban allí, pero todo parecía irreal, como un espejismo. Helena estaba frente a él, su rostro pálido, pero con una calma inquietante. ¿Qué está pasando?, Samuel preguntó, su voz temblando. ¿Cómo estamos aquí? Helena lo miró, y sus ojos reflejaban un profundo temor. No estamos a salvo. Ellos saben que hemos activado el medallón. Vienen por nosotros, dijo. Su voz era un susurro, pero el dolor se sentía como un grito. Antes de que pudiera procesar sus palabras, un grupo de hombres apareció de la nada, saliendo de las sombras. Eran los mismos hombres de la policía que los habían perseguido. ¡Deténganse!, gritaron, avanzando hacia ellos con una determinación escalofriante. Su mirada no era de justicia, era caza. El ambiente se volvió pesado con la tensión, como si el aire mismo estuviera advirtiendo sobre el peligro inminente. ¡Helena, corre!, Samuel gritó, pero en ese instante todo estalló en caos. Los hombres cargaron hacia ellos, gritando órdenes, mientras la multitud se alejaba, confundida y asustada. Al girar, unos pasos retumbantes resonaron detrás de él. El hombre del sombrero. Su rostro se veía diferente, más amenazador. No puedes escapar de la verdad, Samuel. Eres parte de esto, dijo, y sus palabras lo atravesaron como un cuchillo. Sin pensarlo, Samuel se apresuró hacia Helena, pero algo en el ambiente cambió repentinamente. Sintió una corriente de energía, como una sacudida eléctrica entre ellos. En un abrir y cerrar de ojos, Helena se volvió aún más pálida. Sus ojos se agrandaron en horror. ¡No!, gritó, y entonces una sombra emergió del suelo, absorbido el lugar en una negrura aterradora. Todo se volvió silencio. Samuel vaciló. Un instante que se sintió como una eternidad. Entonces la escena se iluminó de nuevo, pero esta vez todo estaba más oscuro. Las personas estaban allí,
pero sus rostros eran extraños, como figuras de otro mundo. Y en el centro, una figura imponente emergió de la sombra. Era su madre. ¡Mamá! Samuel sintió un abrumador estallido de emociones, pero algo no estaba bien. Su madre se veía diferente. Su sonrisa era oscura. «He estado esperando este momento, hijo», dijo con una voz llena de ecos, una voz que traía secretos. «¿Qué haces aquí?», Samuel cuestionó, la confusión y el miedo entrelazándose en su pecho. «Todo lo que creías saber sobre tu vida, sobre nosotros, es una ilusión», su madre reveló. Y las palabras golpearon a Samuel con la fuerza de una tormenta. «Eres el último de nuestra línea, lo que hemos protegido durante décadas, y él», señaló al hombre del sombrero, «ha estado esperando para eliminarte». Samuel sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Miró a Helena, buscando respuestas, pero su rostro se había vuelto una mezcla de pánico y compasión. El hombre del sombrero se acercó, sus ojos brillando con una voracidad insaciable. Todo giraba, y en aquel instante Samuel se dio cuenta de que la verdad podía ser más desgarradora que cualquier mentira. El corazón le latió con fuerza. «¿Qué está pasando realmente?», gritó. La presión en su pecho aumentaba. Caminar por un sendero lleno de nubes negras. De repente, un rayo de luz irrumpió en el paisaje gris, iluminando todo, como si hubiera dado a luz a un nuevo mundo. Samuel parpadeó, aturdido por la revelación. La luz giró a su alrededor, desnudando las sombras y revelando algo, alguien. Una figura emergió, una niña pequeña, con ojos brillantes y una sonrisa inocente. «¡Soy yo! ¡Soy yo!», gritó. El rostro de Samuel se congeló al reconocerla. Era Sara, su hermana menor, desaparecida durante años. «¿Sara? ¿Eres tú?». El asombro se mezclaba con el horror. El remolino de emociones lo abrumó. La ilusión estaba rompiéndose entre sus dedos, cada fragmento revelando un secreto oscuro que había enterrado durante mucho tiempo. «¡Espera!», gritó Helena, tratando de detener el caótico torbellino de emociones. Ella no puede estar aquí». La realidad se retorció mientras la niña se acercaba, extendiendo las manos hacia él. «Te he estado esperando. Eres el único que puede detenerlo», gritó, apuntando hacia el hombre del sombrero. De repente, el tiempo se detuvo. Samuel sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Qué estaba sucediendo? El hombre del sombrero fue arrojado hacia atrás, como si un rayo invisible lo empujara. Esa fue la señal de que las sombras eran más que solo sombras. Eran vida misma, como un eco de su propio pasado. «Todo lo que perdimos, podemos recuperarlo», gritó fantasmalmente Sara. Las palabras hicieron eco en su mente, pero de una manera perturbadora. ¿Cómo era posible? Justo cuando Samuel estaba a punto de procesar la magnitud de esta revelación, el aire estalló en una serie de gritos estruendosos, un despliegue de luces que neutralizaba la esperanza. Todo se tornó caótico y la atmósfera sufrió una transformación violenta. Las sombras estaban ahora a su alrededor. Se cerraban como un abrazo mortal. La verdadera naturaleza de la lucha estallaría, derrumbando la verdad que había creído tener. El rayo de luz que había perfilado su destino antes se desvaneció, y en medio del pánico, Samuel se encontró aprisionado entre su madre, Helena y Sara, la vida de todos. La verdad era más profunda de lo que jamás imaginó, y estaba justo al borde de ser revelada. Samuel estaba paralizado, con los ojos fijos en la niña que apenas podía creer que era su hermana. «Sara, ¿eres tú?»,
Su voz salió temblorosa, como si hablara en un sueño del que no podía despertar. Era un rostro que había añorado, una figura que creía perdida. Pero la mirada de Sara no era la misma de antes. Había algo en sus ojos, un brillo extraño que le helaba la sangre. «Samuel», gritó, y su voz se quebró. «Tienes que entender. Debes dejar el medallón. Es una trampa». La tensión estalló como un cristal quebrándose. Samuel sintió un nudo en su estómago. «¿Qué trampa? ¿Por qué no me dijiste que eras tú?» La multitud tenía miedo, pero él estaba atrapado. La atmósfera se volvió irrespirable. La confusión lo abrumaba. El hombre del sombrero dio un paso. «Elena, Sara, no pueden estar aquí. No dejen que él se acerque». Su voz era un eco que reverberaba. Cada palabra parecía estar cargada con un peso inimaginable. Las sombras comenzaron a moverse a su alrededor, danzando como si tuvieran vida propia. El suelo tembló, y antes de que pudiera comprender, la habitación se tornó oscura. Las luces parpadeaban, y un silencio pesado llenó el aire, solo roto por el aliento apresurado de todos. Y de repente, un destello, una explosión de luz deslumbrante. Todo se sacudió. «No», gritó Sara, pero no había nada que pudiera hacer. La luz era un vacío que lo devoraba todo. Samuel sintió que su mundo colapsaba a su alrededor. «Samuel», la voz de Elena llegó a través de la tormenta, pero sonaba lejana. Todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. La luz desapareció, y cuando él regresó a sí mismo, se encontró solo. Un vacío abrumador llenaba el lugar. No había rastro de Elena, de Sara o del hombre del sombrero. Solo un silencio sepulcral, como si el mundo entero hubiera retrocedido ante una terrible verdad. Pero entonces, un frío muy real recorrió su espalda. Una sombra se cernía sobre él. Samuel giró rápidamente, encontrándose frente a su madre. Sus ojos mostraban un tormento que hacía eco en el corazón de Samuel. «¿Por qué? ¿Por qué nunca me dijiste la verdad?» La desesperación inundó su voz. «Tenía que protegerte», dijo su madre, pero el grito que se le escapó era una mezcla de furia y tristeza. «No sabías quién eras realmente. Eres el último, el linaje que no debe ser conocido. Ellos te buscan. Ellos vendrán por todos, por tus seres queridos». De repente, un rayo de luz iluminó la oscuridad, y el hombre del sombrero reapareció. Pero este no era el mismo. Su postura era imponente. Su mirada desbordaba una malicia nunca antes vista. «Todo ha terminado. Este es el momento que esperábamos», exclamó, mientras una risa fría resonaba en la penumbra. La realidad se desmoronó. «No puedes hacerles daño». Samuel sintió la fuerza del dolor apoderarse de él. «Tienes que detenerte». Pero el hombre del sombrero, ahora como un espectro amenazante, solo sonrió. «¿Detenerme? Yo he sido el salvador y el verdugo. Siempre has estado destinado a esto. El medallón, asombroso, brillante, pero lleno de secretos. Secretos que destruirán a todos los que amas». Las palabras sonaron como un eco siniestro. Samuel sintió su corazón desbocarse. «No, no puedes hacer esto». Y en ese instante, todo cobró sentido. Su madre, su hermana, el peso del medallón en su bolsa. «Es un traidor», le dijo mientras el suelo temblaba a su alrededor. Un trueno retumbó, y la habitación empezó a colapsar. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando, en un movimiento envolvente, el hombre del sombrero levantó una mano. Y el medallón vibró. «Elena», murmuró Sara, y en ese instante, el medallón se iluminó como nunca antes. «¡No! ¡Es lo que él quiere!»
gritó su madre, el terror grabado en su voz. Samuel sintió que el tiempo se detuvo. Todo se oscureció una vez más, y justo cuando parecía que todo iba a estallar, escuchó un grito. ¡La última llave! La verdad está en el medallón. La voz de Helena resonó en su mente, mezclada con el eco de su desesperación, y entonces el mundo se volvió a desvanecer. Samuel se sintió arrastrado hacia un abismo, donde la historia de su vida, sus seres queridos y la verdad sobre su familia se entrelazaban en un caos irrefrenable. La revelación estaba a punto de estallar, y ese único pensamiento lo aterrorizó. Antes de que pudiera aferrarse a algo, la luz lo tragó. Se encontró solo en la oscuridad, el peso del destino en su pecho. ¿Qué significaba todo esto? ¿Quién era realmente? ¿Y a quién podía confiar? La sombra se acercaba. Las respuestas eran cada vez más elusivas. Y lo más aterrador era que la verdadera batalla apenas comenzaba. El polvo flotaba en el aire, y en medio de esa penumbra, Samuel sentía un escalofrío surcar su espalda. Las palabras de su madre retumbaban en su mente como un eco, una revelación desgarradora que amenazaba con romper todo lo que conocía. «Eres el último», resonaba sin piedad, pero en ese instante crucial, mientras las sombras giraban a su alrededor, la chispa de la verdad encendió un fuego en su interior, un fuego inextinguible. «¡Mamá!», gritó, enfrentando a la figura que una vez había sido su refugio. «¿Por qué nunca me dijiste nada? Esto es una locura». La presión en su pecho era abrumadora. Los recuerdos de su infancia, repletos de risas y alegría, ahora estaban manchados por el sinsentido de sus revelaciones. «Tenía que protegerte, Samuel. Hay fuerzas más grandes que tú y yo agazapadas en las sombras», su madre respondió, su voz temblando de angustia. Pero la urgencia era palpable. Algo estaba a punto de estallar. La figura del hombre del sombrero se acercó, y Samuel sintió que todo se encogía a su alrededor. «La verdad se revelará, Samuel, y entonces ya no habrá vuelta atrás», dijo con una sonrisa férrea. Una mano llena de sombras se extendió hacia el medallón, brillando con poder. Pero en ese instante, una explosión de luz iluminó el lugar. El medallón palpitó en su mano, y de la oscuridad emergió la figura de Helena, sus ojos brillando con determinación. «Samuel, hazlo ahora». Y con un movimiento decidido, lanzó un destello hacia su madre. La luz atravesó la habitación, y por un momento todo el caos se detuvo. Una onda expansiva recorrió el aire, como un susurro de esperanza. Pero con la luz también llegó una sombra que el hombre del sombrero liberó. Samuel se sintió arrastrado por la fuerza de la oscuridad, pero una voz familiar lo alzó. Era la voz de su hermana. «No te dejes llevar, Samuel. Lucha, tú eres fuerte». Las palabras de Sara resonaron en su mente como balas en la batalla. Con una claridad renovada, Samuel apretó el medallón. «No, no me llevarás contigo». Su voz se alzó, resonando con la fuerza de quien ha enfrentado sus miedos. Con un grito ensordecedor, lanzó la luz del medallón hacia el hombre del sombrero, envolviendo su figura en un resplandor abrasador. Y con eso la realidad comenzó a desvanecerse. Un silencio profundo lo abrazó. La luz disipó a las sombras, revelando un nuevo paisaje, uno que no podía comprender del todo. Samuel se encontraba en un lugar similar a un santuario, resplandeciente y lleno de vida. «¿Lo logramos?», preguntó, su voz temblándole, pero su mirada se encontraba llena de esperanza. A su lado, Helena y Sara sonrieron.
La tensión de la batalla había sido reemplazada por un alivio indescriptible. «Lo hiciste, hermano», dijo Sara con una sonrisa radiante. «Por fin somos libres». ¿Libres de qué?, Samuel cuestionó, sintiendo lo inalcanzable que había sido esa posibilidad. De repente, la figura de su madre se desvaneció entre la luz, dejando una nota de tristeza en el aire. «Siempre estaré contigo», susurró, y Samuel comprendió que aunque físicamente se desdibujaba, su legado de amor y protección viviría en él. El desenlace había llegado, pero en el corazón de Samuel nació un nuevo propósito. Había ganado una familia. Había enfrentado oscuros secretos y había elegido la luz sobre la sombra. Y así, en la quietud de ese nuevo mundo, levantó el medallón hacia el cielo. Este es solo el comienzo. No dejes que el pasado defina tu futuro. Ahora, tú, que has llegado hasta aquí, necesitas actuar. Esto es importante. Suscríbete ahora a nuestro canal para que no te pierdas las próximas historias exclusivas. Aplasta ese botón de like ahora. Tu apoyo alimenta el algoritmo y cada uno de sus comentarios cuenta. Inunda la sección con tus reacciones y teorías sobre este final. Además, comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace impactante. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir, porque solo los verdaderos fans comprenden la importancia de ayudar a crecer a esta comunidad.